Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al estudio de esta tarde y a todos aquellos que nos veis a través de YouTube también, bienvenidos a este tiempo de estudio. Vamos a comenzar el estudio y lo vamos a hacer como siempre, pidiendo la dirección del Señor, así que vamos a orar. Padre bendito, queremos en esta tarde glorificarte, honrarte y darte las gracias, porque nos permites estar reunidos, nos permites estar aquí en comunión para poder escuchar de tu palabra, para poder aprender de ella y sobre todo para poder glorificarte y para poder honrarte. Queremos darte las gracias porque tu amor es lo que hace posible que estemos aquí reunidos y sobre todo, Señor, queremos pedir tu bendición sobre este tiempo, que sea un tiempo en el que podamos edificarnos, en el que podamos crecer y sobre todo en el que podamos cada día entender un poco más de tu palabra y un poquito más también de ti. Gracias y dirige tú este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues estamos en Romanos capítulo 2 y versículos del 5 al 11. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien, pues estamos en una porción de este segundo capítulo de la epístola a los Romanos, que, bueno, como hemos dicho muchísimas veces y no nos cansaremos de decir, si cogemos el texto fuera de su contexto, podemos decir lo que nos apetezca que diga el texto, ¿vale? Por eso hay que ver estos versículos no solamente del 5 al 11, sino verlos todos en su contexto general de este segundo capítulo de Romanos y en el contexto general también de la epístola a los Romanos, porque toda la epístola es un todo y toda va conjuntada y toda, si la habéis leído, os daréis cuenta cómo va paso a paso y todo va, con esa unidad. Aquí de lo que se nos está hablando en estos primeros versículos del capítulo 2, se nos habla de la justicia de Dios y los principios por los que Dios juzga a los hombres. Hemos visto en los primeros versículos que nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo que nos está diciendo es que el juicio de Dios no tiene nada que ver, y la justicia no tiene nada que ver con el pensamiento que nosotros podamos tener de justicia. La justicia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Para nosotros la justicia es una cosa totalmente diferente muchas veces a lo que realmente es la justicia de Dios. Y tenemos que comprender cuál es el alcance y cómo es esa justicia de Dios. Y es una justicia perfecta. Hace muchos años alguien me preguntó y me dijo, hablando precisamente de esa justicia de Dios, ¿no? de lo justo que es Dios o es injusto, y me dijo, si yo llevo en el Señor 20 años y durante esos 20 años que yo llevo en el Señor hay un señor que se dedica a violar, a matar y a robar, ¿vale? Y resulta que pasados esos 20 años, 3 días antes de su muerte, sin él saberlo, se convierte al Señor, va al cielo.
Y yo le dije, si se arrepiente y se convierte al Señor, por supuesto que sí. Pues no lo veo justo. Le digo, claro, pero es que no es nuestra justicia. Porque nuestra justicia o nuestros valores de justicia es que la diferencia de esos pecados van en aumento, ¿no? Entonces consideramos que, claro, una persona que viola y roba es peor que uno que miente. Pero para Dios todos los pecados son iguales de graves. No hay ninguno que sea menos grave que otro. Y dentro de esa gravedad de todos los pecados coexiste o está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios lo que dice, me da igual el pecado que sea, es igual de grave. Y me da igual la persona, la vida que haya llevado, si reconoce a mi hijo como su Señor y se arrepiente, es salvo. Independientemente de cómo haya vivido. De hecho, lo vemos una y otra vez en la Biblia como lo que Dios está diciendo es precisamente, mi justicia es esta. Si tú has estado pecando durante toda tu vida, pero llega un día en el que vienes a rendir cuentas conmigo, a ponerte a cuentas, crees en mi Hijo, lo tienes como tu Señor y Salvador, te arrepientes, tus pecados van a ser borrados totalmente, no me voy a acordar de ellos. Esa es la justicia de Dios, no es la nuestra. Claro, pues esta persona me decía, ya, pero es que yo llevo todo el tiempo, todos estos años en el Señor y trabajando para el Señor, y esta persona que ha vivido como le ha dado la gana, digo, ya, pero es la justicia de Dios, no es nuestra justicia. Y precisamente lo que Pablo aquí está hablando es precisamente de esa justicia de Dios. En los primeros versículos está diciendo que nosotros no tenemos por qué estar juzgando a los demás, porque nosotros no somos justos. Porque en lo que juzgamos a los demás, nos condenamos, ¿no? Como dice aquí, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por tanto, lo que tenemos que ver es que, aparte, fijaros, en el Salmo 9, y versículo 8, aquí nos está diciendo David cómo es Dios y cómo va a gobernar y cómo gobierna. Salmo 9, 8. Salmo, sí, Salmo. Estoy en Proverbios, perdón. Y estaba diciendo, no me cuadra, no puede ser, estoy en Proverbios, claro. Perdón. Salmo 9 y versículo 8. A ver, ahora me he ido a Job. Aquí está. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es el único que puede hacer así. Por mucho que nosotros pretendamos que nuestros gobernantes, que por muy éticos y morales que sean, gobiernen con justicia, no van a llegar a esa justicia perfecta de Dios. En Hechos capítulo 17 también se nos dice que hay uno que juzgará con justicia. 17:31 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo, ¿vale? Entonces, vemos cómo para nosotros la justicia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, y pues no podemos ni siquiera muchas veces llegar a entenderla. Ahora, ¿por qué digo esto? Por razón del pecado, ¿vale? Cuando Adán y Eva allí en el huerto del Edén pues comen del fruto, Dios ya hace juicio justo contra ellos, porque les había advertido y les había dicho: no comáis de él, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Y Dios tiene que cumplir su juicio, porque Él es justo. Si no hubiera cumplido esa promesa que les dijo, que el día que de Él comierais moriréis, no sería Dios,
Sería uno más como nosotros, ¿no? Incumpliendo promesas. Ahora, eso tiene que ver con estos versículos. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es el pecado y la ira de Dios. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay muchos que piensan que Dios al final, porque como es amor, como es un Dios bueno, como es un Dios misericordioso, pero se olvidan de un Dios justo, salvará a todo el mundo. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice, y aquí nos dice perfectamente, que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios juzgará con justicia, juzgará ese pecado, esa acumulación del pecado. Esa acumulación y esa respuesta de Dios al pecado es esa justicia perfecta de Dios. Si os dais cuenta, cuando Noé, Dios, ¿qué es lo que dice? En verdad es mucha la maldad que hay en la tierra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a emitir un juicio justo contra el ser humano, contra lo que he creado. Y voy a quitarlo todo de en medio para volver a empezar de nuevo. Con Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, emite juicio. Y en su justicia, evidentemente, cuando Abraham le dice, y si hubiera algún justo, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a también a destruir? Y entonces, ¿qué dice? No. Si hubiera algún justo, no lo destruiré. Pero no hay justo, por lo tanto, mi justicia se tiene que practicar. Cuando llega Jonás y le dice, ve a Nínive, lo mismo, se enfada Jonás, ¿por qué? Porque Dios hace justicia, emite juicio, pero también es justo. Y cuando ve que se arrepienten, dice, oye, se han arrepentido, tengo que ser justo, esta es mi justicia, no voy a destruir Nínive. Sin embargo, ¿qué hace Jonás? Si ya sabía yo que no ibas a hacerlo. Por eso me fui, porque yo lo que quería es que destruyeras, pero es que tú no eres como yo, no eres justo como yo. Por lo tanto, la respuesta de Dios al pecado es esto, es esa ira de ese juicio justo de Dios, el cual, dice el versículo 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí muchos pueden decir y muchos dirán, vale, entonces la justicia de Dios se basa en las obras que yo haga. No, puede parecer que Pablo diga eso, ¿no? La justicia de Dios se basa en lo que yo haga. ¿Por qué? Porque el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero es que aquí lo que está hablando de unas personas que se llaman religiosos, pero que realmente no son esos religiosos que deberían de ser. Se llaman espirituales, pero no viven esa vida espiritual que deberían de vivir. Jesús, hay una cosa que dice muy clara, y es que por sus frutos los conoceréis. Y de hecho, en Mateo capítulo 16, si está, a ver si es Mateo 16, y versículo 27, el mismo Jesús, antes de que Pablo diga esto, el mismo Jesús está diciendo precisamente lo mismo. Pero claro, como hemos dicho al principio, no podemos coger un texto y sacarle de su contexto. Tenemos que ver qué es lo que dice anteriormente a este versículo 27. Aquí vemos que es el pasaje del que Cristo está prediciendo su muerte, ¿no? Del 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Claro, y aquí viene la justicia de Pedro, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué tienes que ir cuando tú no eres? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí ya Jesús le está diciendo, donde tenéis que mirar son las cosas de Dios, para entender todo esto.
no en los hombres, porque si lo pones en los hombres no vas a entender nada del tema espiritual. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí viene el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y podemos volver a decir, pues Jesús también está diciendo que a cada uno va a pagar conforme a sus obras. Y podemos ver unos cuantos ejemplos de más versículos donde también nos habla de que Dios pagará conforme a las obras de cada uno. Pero lo que está diciendo aquí no es que las obras son las que le van a dar la salvación. Lo que está diciendo aquí es qué relación tienes con Dios. Si tú te llamas cristiano, si tú te llamas seguidor de Cristo, si tú te llamas discípulo de Cristo, tienes que vivir conforme a las enseñanzas de tu maestro. Y vivir conforme a las enseñanzas de tu maestro requiere que hagas cosas. ¿Vale? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Cuando tú vas a un árbol y tiene frutos, el fruto no es el que da la vida al árbol, sino es el árbol el que da la vida al fruto. Y si es un buen árbol, está bien regado y tiene las raíces profundas y succiona bien todos los nutrientes de la tierra, ¿qué es lo que va a dar? Buen fruto. Si nuestra relación, y es lo que está aquí diciendo Pablo, si vuestra relación, que no la es, porque vosotros que estáis juzgando a los demás y hacéis lo mismo, por lo tanto no la es, de hecho, fijaros lo que dice en el versículo 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Y el versículo 5 dice, pero por tu dureza, porque eres una persona que no quieres arrepentirte de esa manera que tienes de vivir, y eso que te llamas religioso, te llamas espiritual, que dice, y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que haces? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que quiere decir? Si tú tienes una relación con Dios, si tú has creído en el Hijo de Dios como tu Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, tienes que vivir conforme a lo que el Señor demanda de ti. Tienes que tener esa relación con Dios, y esa relación te va a llevar ¿a qué? A hacer obras. Porque Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Si yo tengo fe, pero no demuestro que esa fe, esa relación con Dios funciona, no sirve de nada. Puedo estar ahí sentado tranquilamente y no hacer nada, que no sirve de nada. Y eso es de lo que está hablando aquí Pablo. Pablo no está diciendo que las obras son la base para la salvación, no. Pablo está diciendo, la fe es la base para la salvación, pero las obras van conjuntas con la fe. Porque si tú crees en Dios, si tú amas a Dios y Dios ha derramado tu amor, tú vas a hacer lo mismo. Y derramar de ese amor para con los demás es servir a los demás, es hacer obras, es el poder pues mostrar a los demás cómo es tu fe. Y sigue diciendo, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Hay un versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Qué significa eso? Y vida eterna a los que perseverando en bien hacer, aquellos que están pues viviendo esa relación con Dios y están haciendo lo que Dios demanda. ¿Os acordáis de la parábola de los 3 siervos? ¿Vale? Que su señor se va y a cada uno le da unos talentos, ¿verdad? Entonces a uno le da 10, a otro 5 y a otro 1. Vale. Es el mismo señor para los 3. ¿Y demanda de los 3 lo mismo? Demanda de los 3 lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, hay 2 que ¿qué es lo que hacen? Que su relación con su Señor es de tal manera que dicen, oye, mi Señor haría esto, yo voy a hacer lo mismo.
voy a negociar con esos talentos que me ha dado para que mi Señor reciba más, voy a hacer cosas. Yo sé cómo es mi Señor, voy a hacer cosas. Sin embargo, el tercero, ¿qué hace? El tercero dice, sí, yo sé que es como es, pero es que tengo miedo de no ser capaz de, y entonces prefiero enterrarlo. Y cuando venga, pues al menos le entrego el talento que me ha dado. Sin embargo, el Señor le dice, mira, si me conoces, deberías haber hecho, deberías haber perseverado y haber hecho lo que tenías que haber hecho ese bien hacer. Entonces, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. No es que uno piense que Pablo está diciendo, oye, lo que tenéis que hacer son cosas buenas y así encontraréis. No. Lo que está diciendo es que la fe en Cristo es lo que te da la salvación. Y las obras es lo que te van a hacer que tu relación con Dios vaya por buen camino. Y esa relación con Dios te lleva a la gloria, a la honra y a la inmortalidad. ¿Por qué? Porque Dios es el que da vida eterna. Cristo es el que murió y es el que nos dio la vida eterna. Entonces, es esa paciencia y esa búsqueda de esa relación buena, perfecta con Dios. No vamos a llegar a una relación perfecta, ¿no? Pero sí que podemos caminar cada día en esa relación con Dios. Jeremías capítulo 17 y versículo 10. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Otra vez vemos aquí, ¿no? Como Dios lo que está diciendo es que si tú estás caminando conmigo, tienes que dar esos frutos. Tienes que dar esos frutos. Entonces, aquí Pablo está recriminando a esos que se llaman espirituales, se llaman religiosos y están haciendo justo todo lo contrario. Ahora, estos son, podríamos decir, las bendiciones y recompensas, ¿no? De Dios, por tener esa relación con Él. Pero dice en el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ya hemos visto en versículos anteriores con quiénes son esos que no obedecen a la verdad, que no le dieron la gloria a Dios, a esa verdad que es Dios, ¿vale? Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí está, ¿no? Aquel que hace lo malo, aquel que sabe que hay que hacer lo bueno, pero hace lo malo. El juicio de Dios es para todos esos que hacen lo malo. Este juicio del que se está hablando aquí, de esa justicia, es la que Dios va a dar a esos que hacen lo malo. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora, aquí hay una cosa interesante, y es que dice el judío primeramente y también el griego. No es que esté poniendo al judío por encima del griego, ¿no? Porque si no diría primero al judío y después al griego. No, sino que dice el judío primeramente y también el griego. Todos sabemos que, pues cuando Pablo se convierte, cuando Pablo recibe esa visión allí, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo era el hombre del saco para los cristianos, ¿no? Lo peor que podía encontrarse un cristiano era con Pablo. Cuando Pablo recibe a Cristo, su vida cambia totalmente. Pero Pablo dice que él es judío de judíos, que encima él ha estado estudiando con uno de los más grandes sabios que había en esa época, que era Gamaliel. Él se sabía la ley de pe a pa. Él sabía perfectamente que Dios se había revelado al pueblo judío. Pero de repente de lo que se da cuenta Pablo es que Dios también se ha revelado al gentil, al griego. Por lo tanto, el evangelio de la salvación no solamente es para el judío
como muchos pensaban y como muchos decían. No. Dios se ha revelado a nosotros, nosotros somos los herederos de esa salvación y nadie más puede ser salvo. El que quiera ser salvo se tiene que hacer judío. Y una de las cosas indispensables que algunos decían, los judaizantes, que decían que para alcanzar esa salvación que era para los judíos, era la circuncisión. Sin embargo, Pablo tiene que decir, no, eso no es así. No, eso no es así. Dios va a dar a todos por igual, no va a mirar a unos mejores que a otros. Porque su pueblo, el pueblo elegido, le ha estado dando la espalda durante un montón de tiempo y Dios lo que ha dicho es, mi justicia es para todos, mi salvación es para todos. Por eso tiene que decir aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea, al judío, porque claro, muchos incluso pensaban, oye, Dios a los judíos no los puede tocar porque es su pueblo elegido. No, al judío primeramente y también al griego. Pero tiene que decir también, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y termina diciendo, ¿por qué? Porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no distingue. Eso es otra faceta de esa justicia perfecta de Dios. Nuestra justicia, queramos o no, distingue entre razas y entre pueblos. De hecho, los negros han sufrido muchísimo a causa de su color. Eran tratados como bestias. Incluso se les decía que no tenían ni siquiera alma, porque eran bestias. Pero es que no solamente eso, cuando los españoles y portugueses, y luego más tarde también ingleses, van a conquistar el Nuevo Mundo, llaman a todos los indígenas que tenían allí bestias sin almas. Eran como animales. De hecho, he dicho una vez, hay una película muy buena sobre este tema, que es La Misión, que habla de todo esto, de cómo se trataba a los indígenas, se les trataba como animales. O sea, no es que solamente digamos, no, es que los ingleses o los anglosajones que se fueron allí a Estados Unidos y durante muchísimos años y durante algún siglo han tratado a los de color como bestias y los han apartado. No, es que nosotros, los españoles y los portugueses y franceses y holandeses y alguno más que ha ido para allá, han tratado a esos indígenas igualmente. Esa es nuestra justicia. Sin embargo, aquí lo que dice Pablo es que no hay acepción de personas para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Ese es el problema muchas veces, que muchos de estos lo que hacen es intentar justificarse a sí mismo por sus obras. Y están diciendo, sí, yo creo en Dios porque mira la creación, pero no están pendientes del Creador, de qué es lo que está diciendo realmente el Creador. Y el Creador está diciendo, mira, es que todos son criaturas mías, los he creado a todos, y yo quiero que todos se salven. Juan 3:16 es el canto más grande a esa diversidad, a esa acepción de personas por parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, ahí no hay acepción de personas. Por eso Dios no muestra favoritismo. Por eso para Dios todos son sometidos al juicio de Dios, independientemente de quién sea. El juicio de Dios es justo precisamente por eso, porque no hay acepción de personas. Vamos a ver un par de versículos en Hechos capítulo 10 y versículo 34. Pedro, ahí ya es después de haber es precisamente justo después de haber tenido esa revelación por parte de Dios en sueños de ese gran lienzo, donde hay un montón de animales y Dios le dice, mata y come. ¿Qué dice Pedro? No, porque ninguna cosa impura. ¿Y qué es lo que le dice Dios?
A lo que a Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y entonces vemos el versículo 34 que nos dice, después de haberse dado cuenta y demás, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Da igual quién sea, de donde sea. Dios no hace acepción de personas. Otro versículo, y que no está en el Nuevo Testamento, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Aquí Dios todavía es más rotundo en ese aspecto. Dice así, versículo 17 del capítulo 10 de Deuteronomio, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Sabéis lo que podríamos decir ahí? Que no hace acepción de personas ni acepta sobornos por parte de nadie. 10:17. Dios no acepta sobornos. O sea, no solamente que es que digas, diga, no, yo no hago acepción de personas, pero es que ni siquiera porque tú me vengas a mí, Señor, si tú me haces, si tú no sé qué, si tú haces esto, si tú haces lo otro por mí, yo voy a hacer. Dios no acepta sobornos. Lo siento mucho, pero Dios no acepta sobornos. Esa es la justicia de Dios, no hacer acepción de personas, ni siquiera, como dice aquí, ni toma cohecho. Dice el versículo 18 que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. De hecho, Jesús mismo dice que Él hace llover sobre justos e injustos. No hace acepción. Dios es así de justo. Esa es su justicia. Tenemos que reconocer cuál es la gravedad del pecado. Y aquí Pablo es lo que está diciendo. La gravedad del pecado es esta, que por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, lo que estás atesorando es esa ira de Dios en el día del juicio, y un juicio justo, en el que vas a recibir conforme a lo que has hecho, porque no has tenido esa relación con Dios, tanto que dices que sí, pero no ha sido esa relación real. Por lo tanto, Dios va a decir, es que tú no te has relacionado conmigo, por lo tanto no has hecho lo que tenías que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues como dice, ¿no? Ira, enojo a los que son contenciosos, aquellos que no quieren saber esa verdad. Pero sin embargo, aquellos que sí tienen esa relación con Él, aquellos que sí tienen al Señor Jesús y aquellos que sí practican la espiritualidad, esa relación con Dios, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Termino con un versículo. Proverbios 21:15. Esta es la relación con Dios. Esta es la relación con Dios. Este es el andar con Dios. Y este es el hacer esas obras demostrando esa fe, ¿no? Dando a entender esa fe que tenemos. Capítulo 21, versículo 15 dice: alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Amén.